Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Sí, esas producciones que nos enganchan con sus tramas llenas de drama, romance, intriga y paisajes espectaculares. Hoy les traigo un listado con mis 12 series turcas favoritas, esas que una vez que empiezas a verlas no puedes parar. Prepárense para maratones de fin de semana, porque estas series son verdaderamente adictivas. Y antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que creo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, empecemos con la lista. Número 1 en mi lista, y probablemente una de las series turcas más famosas a nivel mundial, es Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, un espíritu libre que prefiere ayudar en la tienda de comestibles de su familia que seguir el camino convencional que su familia tiene planeado para ella. Sanem irradia optimismo y una energía contagiosa, cualidades que la hacen aún más encantadora. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad, un mundo completamente diferente al que está acostumbrada. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y el hijo mayor y jefe de la agencia. Can es todo lo contrario a Sanem, un hombre de mundo viajero, apasionado por la fotografía y la naturaleza. Vive una vida llena de adrenalina y está acostumbrado a tomar el control de cualquier situación. A pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es innegable. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es absolutamente palpable y la historia es tan ligera, divertida y a la vez con momentos de drama, que te atrapa desde el primer episodio. Lo que hace a Erkencikus tan especial no es solo la química entre los protagonistas, sino también su capacidad para equilibrar la comedia con toques de drama y reflexión. Vemos a Sanem crecer y madurar a lo largo de la serie, aprendiendo a defender sus sueños y a enfrentarse a sus miedos. Can, por su parte, se abre emocionalmente y aprende a confiar en los demás. La serie también explora temas como la familia, la amistad y la importancia de seguir tus propios sueños. Si buscas una serie para reírte, enamorarte y suspirar, esta es para ti. Prepárense para enamorarse de la hermosa Estambul, locación principal de la serie, y disfrutar de la banda sonora pegadiza. En segundo lugar, tengo que mencionar Aşk Laftan Anlamaz o Hayat, Amor sin palabras. Esta serie también es una comedia romántica, pero con un toque diferente. Narra la historia de Hayat, una joven de un pueblo pequeño que vive en Estambul y que, debido a una serie de circunstancias, se ve obligada a hacerse pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil, Sarte. Hayat necesita desesperadamente el trabajo para ayudar a su familia y evitar tener que regresar a su pueblo. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío, perfeccionista y distante. Murat es un líder nato, pero también esconde una gran vulnerabilidad. Al principio, la relación entre Hayat y Murat es tensa y llena de malentendidos. Murat desconfía de Hayat y la considera una persona poco profesional. Sin embargo, poco a poco, a medida que interactúan y se conocen mejor, la tensión se convierte en atracción. Obviamente, la mentira de Hayat trae consigo muchos problemas, situaciones cómicas, momentos de tensión y, por supuesto, mucho romance. Burak Deniz y Hande Erçel tienen una química increíble y la trama es muy entretenida. Aşk Laftan Anlamaz destaca por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes carismáticos. La serie explora temas como la ambición, la honestidad, la importancia de la familia y el amor verdadero. Además, la serie muestra la belleza de Estambul y su vibrante cultura. Si buscas una comedia romántica que te haga reír a carcajadas y suspirar de amor, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. La tercera serie que les recomiendo es Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una historia mucho más dramática y emocional. Cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Kemal es un joven ingeniero de clase trabajadora, idealista y ambicioso. Nihan, por su parte, es una joven artista de una familia adinerada, pero infeliz. A pesar de sus diferencias, ambos se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las ambiciones de la familia de Nihan y las intrigas de Emir Kozcuoğlu, un hombre rico y poderoso obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su hermano de la cárcel, separándola de Kemal.
Kemal, devastado por la traición de Nihan, decide abandonar Estambul y dedicarse a su carrera. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre poderoso y dispuesto a vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad. Esta serie es un torbellino de emociones, con giros inesperados y actuaciones impresionantes. Kara Sevda es una serie que te atrapa desde el principio con su trama intensa y sus personajes complejos. La serie explora temas como el amor imposible, la venganza, la ambición y la lucha de clases. Burak Özçivit y Neslihan Atagul hacen un trabajo excepcional interpretando a los protagonistas. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir la intensidad del amor que sienten el uno por el otro. Prepara los pañuelos, porque vas a llorar a mares. Kara Sevda es una serie que te marcará para siempre. En cuarto lugar, tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio pobre con un pasado turbulento, que es acogido por Selim Serez, un abogado rico y poderoso que ve en él un gran potencial. Selim le ofrece a Yaman una nueva oportunidad en la vida, y lo introduce en su mundo de riqueza y privilegios. Yaman se integra en la alta sociedad y conoce a Mira, una joven rica y problemática que vive en una mansión junto al mar. Mira es una chica popular y atractiva, pero también esconde una gran tristeza. Yaman y Mira se sienten atraídos el uno por el otro a pesar de sus diferencias y comienzan una relación que cambiará sus vidas para siempre. La serie explora temas como la clase social, la amistad, el amor, la familia y las segundas oportunidades. Es una serie muy bien producida y con un elenco talentoso. Medcezir es una serie que te engancha con su trama adictiva y sus personajes entrañables. La serie muestra la belleza de la costa turca y su vibrante vida nocturna. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya brillan en sus roles, transmitiendo la química y la complejidad de la relación entre Yaman y Mira. Si te gustaron DOC o las series juveniles con drama y romance, Medcezir es una excelente opción. La quinta serie que les quiero recomendar es Yerde o Insider. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde de tu asiento. Cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp y Umut Yılmaz son separados cuando eran niños y terminan siendo criados en diferentes entornos. Sarp se convierte en un brillante policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se enfrentan en una lucha encarnizada por la justicia y el poder. Sarp se infiltra en la mafia para desmantelarla desde dentro, mientras que Umut se convierte en uno de los hombres de confianza del jefe mafioso. La serie está llena de giros inesperados, escenas de acción y momentos de tensión. La lealtad, el honor y la familia son temas centrales en Yerde. Yerde es una serie que te mantiene en vilo con su trama intrincada y sus personajes complejos. La serie explora el lado oscuro de la sociedad y la delgada línea que separa el bien del mal. Aatay Ulusoy y Aras Bulut Inemli ofrecen actuaciones sobresalientes, transmitiendo la intensidad y el sufrimiento de los dos hermanos separados. Si te gustan las series de acción con suspense y drama, Yerde es una excelente opción. En el puesto número 6, no puedo dejar de mencionar Mutesem-Yzyl o El siglo magnífico. Esta es una serie histórica que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos y emblemáticos de la historia otomana. La serie se centra en su reinado, sus conquistas, sus alianzas y sus relaciones personales, especialmente su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa y consejera, desafiando las convenciones de la época. La serie es una producción espectacular con vestuarios increíbles, decorados impresionantes y una trama llena de intrigas palaciegas, complots, traiciones y luchas por el poder. Mutesem-Yzyl muestra la opulencia y el esplendor del Imperio Otomano en su apogeo, así como las intrigas y rivalidades que se desarrollaban en el harén. Ali Tergenk y Mary Muzerli son fantásticos en sus roles, transmitiendo la complejidad y la pasión de Suleimán y Hürrem. Si te gusta la historia, el drama y las series de época, esta serie te encantará. Mutesem-Yzyl es una serie que te transporta a otro mundo con su ambientación cuidada y su trama fascinante. La serie explora temas como el poder, el amor, la ambición, la religión y la cultura otomana. Si quieres aprender más sobre la historia de Turquía y disfrutar de una producción de alta calidad, Mutesem-Yzyl es una excelente opción.
En séptimo lugar, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, Ores Erekçen, Ertuğrul. Esta es otra serie histórica, pero esta vez centrada en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie se sitúa en el siglo XIII y narra las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kay, una tribu nómada turca que lucha por sobrevivir en un territorio hostil y amenazado por los mongoles, los bizantinos y otras tribus turcas rivales. La serie es una épica aventura llena de batallas, conspiraciones, heroísmo, lealtad y fe. Dirilis, Ertuğrul muestra la valentía y la determinación de Ertuğrul y su tribu para establecerse en Anatolia y sentar las bases del futuro Imperio Otomano. Es muy popular en Turquía y en muchos otros países, especialmente en el mundo musulmán. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te inspira con su mensaje de esperanza, justicia y perseverancia. La serie explora temas como la religión, la guerra, la política y la cultura turca. Si te gustan las series históricas con acción y aventura, Dirilis, Ertuğrul es una excelente opción. En octavo lugar, tenemos Silla Beyaz o Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Aslı, una doctora idealista y compasiva que se dedica a salvar vidas, y Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado que trabaja para su tío, un poderoso jefe mafioso. Aslı y Ferhat se conocen en circunstancias extremas cuando Aslı es secuestrada y obligada a operar a un hombre herido. Para protegerla, Ferhat se ve obligado a casarse con Aslı. A pesar de sus diferencias, Aslı y Ferhat se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación llena de pasión y peligro. La serie es una mezcla de drama, romance y suspense. Silla Beyaz que explora temas como el amor redentor, la moralidad, la violencia y la búsqueda de la identidad. Silla Beyaz es una serie que te atrapa con su trama oscura y sus personajes complejos. La serie muestra el contraste entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Si te gustan las series con romance, drama y suspense, Silla Beyaz es una excelente opción. El noveno lugar lo ocupa Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica sigue a Defne, una joven camarera que vive con su abuela, su hermana y su hermano menor y que se ve obligada a aceptar un trato inusual para conseguir dinero y salvar a su familia de una deuda. Neriman Ipliki, una mujer rica y ambiciosa, le ofrece a Defne una gran suma de dinero para que enamore a Ömer Ipliki, su sobrino, un diseñador de zapatos exitoso, talentoso pero solitario y soltero. Defne acepta el trato y comienza a trabajar como asistente personal de Ömer, tratando de conquistarlo con sus encantos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Defne se enamora de Ömer de verdad y se enfrenta a un dilema: ¿debe confesarle la verdad o seguir adelante con el engaño? La serie es divertida, ligera y llena de momentos adorables. Kiral Kask explora temas como el amor verdadero, la honestidad, la familia y la superación personal. El Zinsangu y Bararduk tienen una química maravillosa, lo que hace que esta serie sea aún más encantadora. Kiral Kask es una serie que te hace reír, suspirar y creer en el amor. La serie muestra la belleza de Estambul y su vibrante vida social. Si buscas una comedia romántica que te haga pasar un buen rato, Kiral Kask es una excelente opción. En décimo lugar, les recomiendo Fi. Esta serie es diferente a las demás de la lista. Es un thriller psicológico que explora temas oscuros como la obsesión, el poder, la manipulación, el sexo y la fama. La serie cuenta la historia de Can Mañay, un psicólogo famoso, carismático y exitoso que se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa. Can está dispuesto a hacer lo que sea para tener a Duru, incluso manipularla y destruir su vida. Fi es una serie audaz, provocadora y visualmente impactante. La serie explora los límites de la moralidad y la naturaleza humana. La serie es muy bien producida y con actuaciones impactantes. Serine Sarkaya y Mehmet Günsur hacen un trabajo excepcional interpretando a Duru y Can, respectivamente. Si te gustan las series con suspense, drama y un toque de erotismo, Fi es una excelente opción. En el puesto número 11 tenemos Batam Sensin, o Eres mi patria. Esta serie histórica se sitúa durante la Guerra de Independencia turca y cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que es considerado un héroe de guerra, pero que en realidad es un espía que trabaja para los nacionalistas turcos. Cevdet debe tomar una decisión difícil: luchar por su patria o por su familia. Su esposa Azize es una enfermera que lucha por sobrevivir y proteger a sus hijos en un país devastado por la guerra. Batam Sensin es una serie emotiva,
dramática y épica que muestra el sufrimiento y la valentía del pueblo turco durante la guerra. La serie explora temas como el patriotismo, la lealtad, el amor y el sacrificio. Ali Tergenk y Berguzar Korel, quienes también son esposos en la vida real, ofrecen actuaciones conmovedoras como Cevdet y Azize. Si te gustan las series históricas con drama y romance, Batam Sensin es una excelente opción. Finalmente, en el puesto número 12 les recomiendo Senanlat Karadeniz o Explícale al Mar Negro. Esta serie aborda un tema muy importante y delicado, la violencia doméstica. Cuenta la historia de Nefes, una joven que ha sido víctima de violencia por parte de su esposo, Vedat, durante años. Nefes es una mujer fuerte, valiente y decidida a proteger a su hijo, Yiğit, de las garras de su abusador. Nefes escapa de su casa en el Mar Negro con su hijo y conoce a Tahir, un hombre noble, honesto y compasivo que se convierte en su protector y la ayuda a reconstruir su vida. Senanlat Karadeniz es una serie emotiva, conmovedora y esperanzadora que denuncia la violencia de género y muestra la importancia del amor, el apoyo y la solidaridad para superar el trauma. La serie es muy popular en Turquía y ha generado conciencia sobre la violencia doméstica. Si bien es una serie dura, también es inspiradora y llena de esperanza. Y ahí lo tienen, mis 12 series turcas adictivas que no podrán parar de ver. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Para resumir, hoy exploramos 12 series turcas que te engancharán desde el primer episodio. Cubrimos desde comedias románticas ligeras como Erkencikus y Aşk Laftan Anlamaz, hasta dramas intensos como Kara Sevda y thrillers psicológicos como Fi. También vimos series históricas como Muhteşem Zyl y Dirilis, Ertuğrul. Hay algo para todos los gustos en esta lista. Cada una de estas series ofrece una ventana a la cultura turca, sus valores, sus tradiciones y sus paisajes. Ya sea que busques una serie para reír, llorar, reflexionar o simplemente escapar de la realidad, estoy segura de que encontrarás algo que te guste en esta lista. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sea útil para encontrar su próxima obsesión turca. Recuerden que ver series turcas no es solo entretenimiento, también es una forma de aprender sobre otras culturas y ampliar nuestra perspectiva del mundo. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan ver. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. También me gustaría saber qué opinan de las series que mencioné en este vídeo. ¿Están de acuerdo con mi lista? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre series turcas y mucho más. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, siempre hay una serie turca esperando para ser descubierta.